La masacre de Texas es la que para mí es la saga más interesante en el género slasher, debido más que nada a su antagonista principal, pero aún así durante los años, la saga ha pasado por varias curiosidades, anécdotas e incluso casos reales, y debido a que este fue el tema que la comunidad escogió, hoy les traigo el iceberg de la masacre de Texas. Leatherface. Leatherface es el antagonista principal de todas las películas, quien sufre un trastorno llamado discapacidad intelectual, que básicamente hace que la persona que lo padece, hace que su nivel promedio de inteligencia se desenvuelve por debajo de los demás. A lo largo de la mayoría de las películas, Leatherface no actúa por su cuenta, sino él sigue las órdenes de su familia, quienes son un grupo de caníbales los cuales condujeron a Leatherface para seguir sus mismos pasos, y lo transformaron en el monstruo que se nos muestra en todas las películas, pero aún así él pareciera sentirse culpable por lo que hace. ¿Qué lo diferencia de los otros slashers? Si nos preguntaran qué es lo más atractivo de un slasher, la mayoría diríamos, su arma o su aspecto, pero en el caso de Leatherface hay varias cosas que para mí lo hacen más atractivo, como obviamente su instrumentaria, pero hay algo que no muchos toman en cuenta, y eso es, que a diferencia de otros del tipo, Leatherface es solamente un loco con una motosierra y nada más, no contiene ningún poder específico que le facilita el trabajo, pero, en la película del 2022, pareciera ser que esta regla fue olvidada, ya que en la película Leatherface pareciera ser más fuerte de lo normal aún con muchos años de más, como que a sus 83 años es capaz de romperle la mano a un hombre o que le gana una batalla cuerpo a cuerpo a una persona más joven que él. Y no digo que el personaje fue arruinado, sino que algo característico se perdió en esta película. Prohibida en algunos países. Cuando la primera película salió, en 1974, fue víctima de ser prohibida por las escenas que contaba la misma, es decir, escenas en las que muestra sangre. En sí estas no son tan impactantes, pero hay que recordar que esta película salió en 1974, una fecha para la cual solo existían dos clasificaciones, las cuales eran para todo público y para adultos. Películas como La masacre de Texas eran prohibidas con facilidad, aunque lo que mostraran no era tan gráfico. Pam predijo todo. Esta es una teoría la cual dice que, Pam, un personaje secundario de la primer película, fue quien predijo el destino del grupo. Pruebas, pues, se toma una escena en donde ella se pone a leer el horóscopo, la cual dice lo siguiente. En algunos momentos te costará creer que lo que está pasando es cierto, pellízcate y te darás cuenta que lo ves. Aunque esta escena parece ser muy irrelevante, es muy curioso cómo el creador de la cinta dejó esa escena. Impacto que generó con los años. Es muy curioso que es cuando se habla de cuál fue la primera película del género slasher, la mayoría mencionará por mucho que cuya película fue Halloween de 1978, aún así y la mayoría saben por dónde voy. Como tal, La masacre de Texas no fue la primera película slasher, sino ella junto a Psicosis de 1960 comenzaron a sentar las bases para que este género naciera. Referencias a Leatherface. Esta saga al ser tan popular es obvio que será referenciada en otros medios, uno de ellos es el episodio 22 de la temporada 1 de Clarence, titulado La pijamada de Benson. En los últimos minutos luego de que los protagonistas escaparan de Benson con la motosierra, este empieza a ser algo parecido como lo que Leatherface hizo en la escena donde mueve la motosierra al aire. En el capítulo Gran Hermano de película de terror, en Robot Chicken, Leatherface junto a otros slashers aparecen en una especie de reality show, en otro capítulo en una fogata donde Jason cuenta una historia de terror, en un siguiente episodio cuando Leatherface es rechazado por Michael y Jason para formar parte de su amistad, y por último donde se parodia los shows donde personas llegan a casas a encontrar cosas valiosas, y claramente Leatherface aparece siendo la persona de la propiedad. En el increíble mundo de Gumball, cuando los monstruos se quedan sin trabajo debido a que ya no asustaban a nadie, aparece un sujeto que hace referencia a la icónica escena de Leatherface bailando con la motosierra. Claramente hay muchas más referencias a Leatherface, pero no quise extenderme mucho. La película se hizo pasar como real.
En 1974 la cinta original se le pensó que era un evento que pasó en verdad, debido a la introducción donde se puede leer que todo lo que pasó en la película en realidad fue real, gracias a lo ignorantes que eran las personas antes la mayoría se lo creyó, y vivieron con el pensamiento durante un buen tiempo. Decadencia. Durante los años algo que fue bueno se puede arruinar, lo cual le pasó a la saga que, con cada entrega que sacaban, se notaba la decadencia que la insignia estaba teniendo, aunque las últimas películas que han sacado no están tan mal, se sienten un poco flojas, pero, si hablamos de la película que destrozó y enterró a la saga por completo, fue la llamada Nueva Generación, la cuarta entrega. Para aquellos años el nombre de La Masacre de Texas estaba bajando su popularidad, gracias a las secuelas que se contradecían unas a las otras, pero hasta que llegó la cuarta película, que su único propósito fue rascar un poco de dinero con el nombre de la saga, no les quedó de otra más que empezar de nuevo, con algo que les hablaré en corto. El nombre de Leatherface. Por si no lo sabían, Leatherface tiene un nombre, el cual es Bubba, de apellido Sawyer. Sin embargo, durante los años, debido al desastre que es la línea cronológica de la saga, en la película La Masacre de Texas 3D, que toma en cuenta la primera y la segunda cinta, el nombre de Leatherface cambió a Jedediah Sawyer, siguiendo con la película del 2022. Esta es una precuela de la película original, por lo cual Leatherface aún sigue teniendo su nombre original, pero si quieren saber el nombre del de la remake es Thomas Brown Hewitt. Motel Hell. Motel Hell es una película de terror y comedia la cual es una parodia a La Masacre de Texas. ¿Y de qué va esta? Pues, se trata de un hotel que vende carne, que al parecer es muy buena y que es un éxito total. Sin embargo, esta dicha carne proviene de origen humano. Algo curioso es que Tobe Hooper sabía de la existencia de la película antes mencionada, e incluso cuando estaba creando la segunda entrega, él iba a hacer que esta película fuera una parodia de Motel Hell, junto con varias ideas como que el autopista que fue atropellado volvería, y Sally, la protagonista de la primera película, también. Apariciones de Leatherface en Mortal Kombat. Leatherface fue uno de los invitados en salir en Mortal Kombat 10, y que rápidamente se convirtió en uno de los favoritos de los fans, debido a lo complejo que son sus combos. Aún así, quienes crearon el diseño de Leatherface se merecen un aumento. El remake está infravalorado. Hablar de este tema es un poco complicado. Como todos sabemos, el remake de La Masacre de Texas fue creado para empezar de nuevo, es decir, un nuevo universo. Lo que estoy a punto de decir es algo con lo cual casi nadie tendrá mi misma opinión, y eso es que para mí el remake es mucho mejor que el original. Ya veo a varios que no saben diferenciar una opinión con una verdad. La razón de mi preferencia por el remake es que este es básicamente perfecto, cada plano es hermoso, arregla lo que estaba mal con la original, la protagonista es mucho mejor, los filtros usados en las dos películas son perfectos y quedan estáticamente bien. Sin embargo, lo que más me gusta de esta película es la máscara de Leatherface. En la película original y en el año en que se estrenó esta, es muy obvio que asustó a varias personas, pero si la ves hoy en día no es aterradora sino icónica. Sin embargo, yo que he visto cosas que no debía haber visto, me asusté con la remake, más que nada por la máscara de Leatherface. La de la original podrá ser icónica, pero la de la remake es perfecta. Por esto y varias cosas, en mi opinión, el remake es mejor. All American Massacre. Esta es una película dirigida por William Tony Hooper, hijo del director de la primera película de la saga. All American Massacre es un spin-off desconocido de la segunda entrega de La Masacre de Texas, que empezó como un proyecto de no más de 10 minutos, que posteriormente se transformó en un filme de 60 minutos. ¿Y de qué trata esta? Pues, Chuck Top, un personaje visto en La Masacre de Texas 2, se encuentra en una prisión psiquiátrica, que logra escapar de esta y tenía en mente un nuevo plan: asesinatos a lo largo de Estados Unidos.
Sin embargo, esta es quizá una de las películas más buscadas por los fans del terror, ya que por si no lo dije, esta película nunca salió a la luz, razones oficiales no hay, se especuló mucho sobre ello, pero, lo más probable de que no haya salido a la luz esta película es por problemas de copyright. La licencia de La Masacre de Texas ha pasado por varias productoras, y posiblemente quien tenía los derechos de la saga no autorizó la realización de este filme, que costó menos de $20.000. En YouTube se puede encontrar el tráiler de la película junto con algunos clips donde aparece Leatherface interpretado por Buckethead, un músico y compositor. Gasolinera en la vida real. En la película original, luego del incidente con el autopista, los protagonistas paran en una vieja estación de servicio, que son atendidos por el patriarca de la familia de Leatherface, y es que esta gasolinera, gracias al éxito y el impacto de la saga, se construyó en la vida real, ubicada en Bastrop, Texas, específicamente en la dirección que ven en pantalla, que la pueden buscar en Google Maps. Esta ubicación ofrece varias cosas relacionadas al terror, junto con barbacoa, cabañas que puedes alquilar y un espacio para acampar. ¿Qué le pasó al camionero? En los últimos minutos de la cinta, cuando Sally es atrapada por el autopista, aparece un camionero que atropella a este, el cual hace más que la protagonista en toda la película, haciendo que Leatherface se corte la pierna y acabando con el autopista. Sally junto a él corren, siendo Sally quien escapa en el carro, pero nadie sabe a dónde fue el camionero. Él solo sale corriendo, pero luego de eso no se sabe nada de él. Posiblemente escapó de ese lugar, pero también cabe la posibilidad de que fue atrapado por la familia caníbal y fue una víctima más. Orden de las películas. Si hablamos de cómo están ordenadas las películas de La Masacre de Texas, es más posible que te dé una embolia antes de descubrir el orden, pero viendo todas las películas y investigando mucho, logré crear esta imagen que espero no haberme equivocado, y la explicaré obviamente. En todas las películas que salieron luego de la primera cinta, se dice que están conectadas directamente con la película original, y como la película original está conectada con la cinta llamada Leatherface, nos da una pista de que esta es la raíz de todo. Dicho eso, podemos empezar. Primero tenemos la línea cronológica original, en la cual se encuentra la dicha Leatherface, la película original, y la segunda entrega de La Masacre de Texas. Luego tenemos esta línea que la llame la tercera, en la cual se encuentran las primeras dos cintas, que les mencioné en la anterior línea, pero aquí tenemos un cambio, ya que en esta línea se encuentra La Masacre de Texas 3, en siguiente tenemos la línea llamada La Generación, en la cual tenemos las primeras cintas mencionadas anteriormente, con un pequeño cambio, ya que en esta se encuentra la película llamada La Masacre de Texas Nueva Generación. Ahora tenemos la línea llamada 3D, en esta se encuentra otra vez las primeras dos películas, con el cambio de que en esta está la película llamada La Masacre de Texas 3D, y por último tenemos la última línea cronológica llamada 2022, en esta se encuentran las primeras películas de siempre, pero agregando la película del 2022. Apagín, pensaste que había olvidado la mejor línea cronológica llamada Remake, que se encuentra La Masacre de Texas el origen y La Masacre de Texas del 2006. Conexión con Saw. Saw es una de las mejores sagas de terror en la actualidad. Algo muy curioso es que, en La Masacre de Texas 3D hay una escena donde Leatherface llega a una feria y empieza a crear caos. En un momento unas personas salen de una atracción que están siendo perseguidos por alguien con una máscara de cerdo con una pequeña motosierra en mano, que posteriormente usa para pelear con Leatherface, pero este es superior y termina ahuyentando al tipo con la máscara de cerdo. El tipo recuerda mucho a los aprendices de Jigsaw. No se sabe cuál era el punto de poner la escena, pero se ha dicho de que esta dicha escena fue hecha para decirnos que La Masacre de Texas y la saga Saw están conectadas, pero ¿ustedes qué piensan? Parodias. Como fan de La Masacre de Texas, me sorprendí al encontrarme con estas versiones de la saga, que claramente no son oficiales, las cuales son Hollywood Chainsaw Hookers. Es una película de terror y comedia, que se trata sobre un detective que investiga la desaparición de una joven que fue atrapada por un culto que usa sierras en sacrificios humanos. The Texas Chainsaw Manicure, o la manicura con motosierra de Texas, es un corto hecho para participar en un concurso del canal MTV. El video se subió hace unos años a YouTube, pero desconozco si la persona dueña del canal fue quien creó el corto. Al igual, este tomó el mismo nombre de un corto que se había estrenado años antes que este saliera, pero del cual no pude encontrar nada de él.
The Chicken Run es un corto, en donde una chica despierta en un cuarto atada de manos y pies, posteriormente llega a Leatherface con su motosierra a terminar el trabajo, pero parece ser que esto se le complica ya que la chica escapa, sin embargo Leatherface es más eficaz y acaba con la vida de la mujer. Estas son algunas de las parodias que pude encontrar, pero posiblemente existan más, que no llegue a toparme. Juego prohibido. Durante los años la industria de los videojuegos ha sido culpada y perjudicada de muchas cosas, algunas veces se puede estar de acuerdo con ello pero en otras, solo nos hace pensar de por qué un juego como este, que es tan inocente, fue prohibido. Uno de estos casos es el videojuego de la masacre de Texas, y no hablo del videojuego del 2023, sino tendremos que volver unos años al pasado. El videojuego La Masacre de Texas Wizard Video Game, fue un juego lanzado para la Atari 2600, que salió a la luz en 1983, el juego no sé de qué se trata, no encontré información sobre cuál era la historia, pero sí varios vídeos en YouTube que solo evidencia cómo eran los juegos en esa época. En estos pareciera ser que tú controlas a Leatherface, y al parecer debes esquivar objetos y matar a algunos peatones que pasarán por donde estás. Aún así encontré un informe donde decía que este juego en su tiempo causó que varias personas convulsionaran por su violencia extrema. Nigga, what? ¿Leatherface es trans? Algo raro que aún se sigue debatiendo entre fans de la saga es, si Leatherface es trans. Esto lo dicen por varios actos que Leatherface cometió durante las películas, como por ejemplo en la película original usa una máscara maquillada con varios colores, y, en La Masacre de Texas Nueva Generación Leatherface en toda la película, se viste como mujer e incluso se pone muy sentimental, ya que se pone a llorar en algunas ocasiones. Gracias a esto que les conté muchos afirman que Leatherface es trans, pero si quitamos las razones externas, que están fuera de la película, podríamos decir que la razón de su comportamiento es porque, como les comenté en el principio, Leatherface es alguien que no piensa muy bien, su intelecto no es tan alto y la razón de vestirse de mujer es porque su cabeza no sabe distinguir entre los dos géneros, así que tal vez esa es la respuesta a la pregunta. La verdadera masacre. Unas de las pocas cosas que se pueden rescatar de la película del 2022, es que muchos dicen que por fin se le hizo justicia al nombre de la saga. Esto ocurre cuando Leatherface entra a un bus lleno de personas las cuales piensan que Leatherface es un actor y lo empiezan a grabar, y es en ese momento donde Leatherface empieza a acabar con todos los que estaban allí. Audición de Matthew McConaughey. Cuando se estaban casteando a los actores para la película de La Masacre de Texas Nueva Generación, Matthew McConaughey iba a ser un papel menor en la película, de un chico en una motocicleta, algo con lo que él estaba totalmente de acuerdo, y el director de esta película le pidió que presentara a más actores para el papel de Pilmer, a lo que Matthew aceptó, pero cuando estaba a punto de irse del lugar donde estaba audicionando, le llegó a la mente de audicionar para el papel de Pilmer, a lo que él entró de nuevo. Entre una pequeña charla con el director le dio una oportunidad. Matthew corrió rápidamente a una cocina que estaba cerca de donde estaba audicionando, agarró una cuchara de madera y una secretaria que estaba ahí decidió ofrecerse para la demostración, a lo que Matthew inmovilizó a la chica contra la pared. Esto terminó asustando a la chica, con lo cual fue suficiente para que el director le diera el papel, aunque esta película casi le arruina la carrera a un joven Matthew McConaughey. Trato de copiar a Halloween. Han de recordar la película del 2022, y que no es una de las favoritas de los fans. Hay muchas razones, pero algo que no muchos notaron en esta película es la similitud que tiene este filme con la película Halloween del 2018, a lo que me refiero es a la protagonista. La similitud que salí de esta película con Lori tienen, dos mujeres que sobrevivieron a un asesino que años después vuelve, pero estas mujeres se estuvieron preparando para esto. Los slashers están siendo olvidados. Hoy en día, para que un slasher sobresalga y no se convierta en uno de tantos que quisieron estar en la cima, tienen que hacer cosas novedosas,
como lo que es la saga Terrifier. Por lo mismo, hoy en día, por lo fácil que es acceder a contenido espantoso, se dejan de lado lo que alguna vez asustó a mucha gente, lo que los lleva poco a poco al descenso. Esto no es culpa del público que consume las películas, sino de los encargados que están detrás de estas, ya sea director, productores y demás que hacen que las nuevas películas de los slashers antiguos solamente sean genéricas, y ya no son lo que eran antes, lo cual va dando espacio poco a poco a que más del tipo modernos vayan tomando un lugar más alto. Claro está que lo que fueron alguna vez los slashers antiguos no será olvidado, pero en estos años sagas como La Masacre de Texas ya no son lo que eran antes. Lost Media. Todos sabemos que es el sobreexplotado Lost Media. La Masacre de Texas también tiene contenido de este estilo, como el filme ya hablado All American Massacre, también el doblaje latino de los 80s, que en la actualidad se encuentra parcialmente perdido. Hay pruebas de que este sí existió, como una es que este doblaje se grabó por algún momento en la ciudad de Los Ángeles en el desaparecido estudio ISM. La banda sonora de la película original. En esta película se usó varias canciones, que en su mayoría eran de género country, que fueron sacadas de algunos artistas de la época, pero en la lista hubieron canciones compuestas por Toby Hooper y William Bell, las cuales se trataban de sonidos de ambiente de terror, que algunas no se agregaron a la cinta, lo que llevó a que estos se perdieran, aunque con los años se han podido encontrar algunos. Leatherface vs. Jason. En los años 90 la editorial, Topps Comics, en 1995, empezó a lanzar una serie de cómics, en donde Leatherface y Jason se enfrentaban. Este crossover tuvo alrededor de 3 tomos, y esto fue lo más cercano que los fans tuvieron a ser un enfrentamiento entre las dos franquicias slashers, pero dio la casualidad que ninguno de los cómics entran en las líneas cronológicas de ninguna de las sagas. Pero en el año 2003 se lanzó un corto supuestamente de terror en el que, como ya se imaginarán, Leatherface y Jason pelean, pero el mismo corto está en muy baja calidad y con varios detalles que pareciera ser que el corto es una parodia. Hay otro realizado en el 2010 donde los mismos slashers se ponen a pelear, pero esta vez la calidad de imagen es mucho mejor. Escenas eliminadas de la segunda película. Algo que no mencioné sobre el Lost Media de La Masacre de Texas, son las partes eliminadas de la segunda cinta, unas donde explicaban la motivación de los personajes y por qué actuaban así. La razón de haber eliminado estas escenas se debe a que Cannon Films pensaba que a la película le faltaba más acción, más escenas donde Leatherface aparecía, junto con otra escena donde despellejaban a un personaje desnudo, pero que al final no se rodó y decidieron volver a hacer la escena, pero esta vez, el personaje llevaría un poco de ropa. Sin embargo, hay otras escenas que se pudieron encontrar con facilidad, gracias a DVDs que las incluían, pero estas les faltan varias cosas, como efectos de sonido y música, sin contar de que están en mala calidad. Propaganda vegana. El 7 de junio del 2023, en el perfil r/vegan de Reddit, se publicó el siguiente post. Hace poco vi por primera vez la película de La Masacre de Texas de 1974 y me sorprendió el constante paralelismo entre la industria ganadera y las aventuras de los protagonistas. Se puede ver en los diálogos, el decorado, los asesinatos e incluso los ángulos de cámara. Era tan obvio que me pregunté si el director, Toby Hooper, era vegano, pero nunca lo fue. Dijo en una entrevista que se volvió vegetariano por un tiempo después de la película, y creo que si hubiera sido abiertamente vegano, o incluso simplemente vegetariano, mientras hacía esta película, los críticos lo habrían criticado por defender descaradamente los derechos de los animales, jajaja. Este post en Reddit acusaba a la película de La Masacre de Texas de 1974 de ser una propaganda vegana, por diálogos, ángulos y demás. Hermana de Leatherface. Según dice una teoría, como bien recordarán la película de 1974 y 1994, hay una escena donde la protagonista de la parte 4 se encuentra con Sally de la primera película, la cual va a ser hospitalizada y las dos comparten miradas. Gracias a esto, esta teoría dice que los Leatherface que aparecen en las dos películas no son los mismos. El Leatherface de 1994 es la hermana o hermano del de 1974, lo que explicaría la escena del hospital. Marca de sangre en la van.
En la escena cuando el autopista es echado de la camioneta, él con la herida que se hizo, hace una marca en el vehículo que posteriormente hace que los protagonistas toman la decisión de ir a la estación de servicio. Si nos ponemos a pensar, la forma superandi de la familia era como lo que les pasó a los protagonistas, el autopista de alguna manera marcaba a las personas que posiblemente los llevaría a parar en algún lugar rápido para quitar la mancha, que en la mayoría de ocasiones llegaban a la estación de servicio, donde posiblemente el patriarca de la familia los reconocería y los irían casando a todos. Escena de la cena. La icónica escena de la película de 1974 de la cena, hay toda una historia detrás de ella. La película original, debido a que se rodó en verano en Texas, las altas temperaturas eran de notarse, incluyendo que muchos de los actores mencionaron de que el actor de Leatherface, debido al bajo presupuesto de la cinta, olía muy mal porque no se podían costear otro atuendo, y el mismo que usaba ya había agarrado un olor hiriente, junto con que la mayoría de la decoración había sido hecha con animales reales, empezaron a soltar un olor putrefacto. Esto hizo que el rodaje de esta escena fuera imposible de filmar, pero al final en menos de 24 horas, lograron sacar una de las escenas más icónicas de la saga. Rule 34. Cierto o no, encontré unas imágenes sumamente bizarras, donde Leatherface era partícipe de la regla 34 de internet. Nunca entendí esta regla y sigo sin entenderla, pero lo que está claro es que en internet existen enfermos. Leatherface no es el villano. En muchas escenas de la película original, y creo que también de algunas de otras secuelas, se puede ver que Leatherface es siempre regañado por el patriarca de la familia. Estas escenas nos demuestran el trastorno de Leatherface, y como tal, es muy raro ver que alguien con la capacidad de acabar con la vida de alguien fácilmente, sigue las órdenes de una persona que no se compara a él. A pesar de todo, cada una de esas escenas nos demuestran que Leatherface por naturaleza no es así, algo visto en la película del 2017, que vemos como una persona no quiere seguir la tradición de su familia, pero que al final y a pesar de todo, termina cayendo en ello. Sexualizan a sus protagonistas mujeres. En los últimos años ha pasado algo igual a lo de la supuesta propaganda vegana que la película original fue. Algunas personas empezaron a decir que la saga de la masacre de Texas sexualiza a sus protagonistas mujeres. El más obvio es en la película de la masacre de Texas 3D, donde por algún motivo de una escena para otra la camisa de la protagonista que llevaba se desprende, pero como tal no enseña más de lo que se debía. Aún así, lo que se muestra en la escena es suficiente para acusar a la saga de sexualizar a sus protagonistas. Hay otra escena en la masacre de Texas 4 donde su respectiva protagonista, por alguna razón su camisa lleva un escote. Violencia contra las mujeres. Personas por algunos medios han expresado que la masacre de Texas de 1974 es una película que alienta a la violencia contra las mujeres. Pruebas, pues, como bien recordarán, los hombres en esta película no hacen casi nada, son rápidamente asesinados por Leatherface. Sin embargo, esto no pasa con las personajes femeninas. Pam es el personaje que se lleva la peor parte, ya que es capturada por Leatherface, el cual la cuelga de un gancho donde presencia como Leatherface destroza a su pareja. Escenas después se puede ver que Pam aún sigue viva, solamente que Leatherface la mete en un congelador. Por su parte, Sally sufre de otras maneras. Leatherface. Leatherface en la vida real
Es un video de 1 minuto con 4 segundos, este empezó a ser compartido hace un año, a comparación de muchos vídeos gore del tipo, de este no se tiene la mínima información, el video empieza mostrando varios cadáveres, posteriormente se ve a un hombre con guantes, sosteniendo por lo que parece ser la piel de un rostro humano, a lo que este empieza a explicar dónde se encuentra cada parte de la cara, usando el rostro como referencia, entre risas la persona que lleva los guantes le pone el rostro a una de las personas que estaban ahí, otro sujeto se acerca y entre bromas dice que le pongan la máscara, a lo cual lo hacen, posteriormente el sujeto que tenía el rostro en su cara empieza a hacer muecas. No se tiene nada de información sobre este caso, por lo cual es un misterio de por qué estas personas cometieron este acto. Charles Whitman. El 1 de agosto de 1966, un ex-marín llamado Charles Whitman, subió a la cima de la torre del reloj en la Universidad de Austin en Texas, con un calibre 357 Magnum, desde ese punto empezó un tiroteo donde acabó con la vida de 17 personas e hirió a 30. Antes de eso Charles había acabado con la vida de su esposa y madre. Charles, luego de haber hecho el acto en el campus en la universidad, él decidió tomar su propia vida. La autopsia reveló que Charles tenía un tumor cerebral del tamaño de una nuez en la materia blanca sobre su amígdala. Se trató de encontrar explicación de por qué este hombre hizo eso, pero, como este decidió tomar su vida, esta tarea se complicó. Al principio se le acusó al tumor como el responsable, pero este no estaba conectado a ningún nervio sensorial. Muchos conocidos por el ex Marín dijeron que tiempo antes de la masacre, Charles había tenido comportamientos violentos, la única explicación era el tumor, pero como se dijo este no estaba conectado a ningún nervio. Según se ha dicho, el nombre para la saga se sacó de este caso, junto a otro que hablaremos en corto, del cual la película de 1974 se inspiró totalmente. Origen de la familia Sawyer. Según dice una teoría, el origen de la familia caníbal fue fruto del incesto. Los abuelos de Leatherface eran hermanos. Diálogos dichos en la película 2 y 3 hacen alusión, pero en una parte se nos dice que la madre perdida de Leatherface tuvo relaciones con el abuelo medio muerto que aparece en las películas, para procrear a Leatherface, lo que explicaría las deformidades de este y el trastorno con el que carga, aunque en la película del 2017, Leatherface pareciera ser una persona normal, no teniendo ninguna deformidad. Relación con la mafia. Mientras Tobe Hooper estaba vendiendo los derechos de distribución de la película de 1974, ninguna distribuidora se ofrecía por lo novedosa que era la cinta en aquellos años. Finalmente los derechos fueron comprados por una empresa llamada Brainstorm Distribution. En ese momento Tobe no sabía que esta distribuidora era una tapadera para la mafia. La película original hizo más de $30 millones, sin embargo cuando llegó el momento para pagarles a los actores, estos recibieron una porción miserable de dinero. El actor de Leatherface apenas recibió $47. Finalmente en 1983 Brainstorm Distribution anunció que estaba en la bancarrota, y New Line Cinema adquirió los derechos de la masacre de Texas. En aquellos años los derechos básicamente le pertenecían a la mafia. Como bien dicen, la realidad supera a la ficción. Recuerdo que hace unos años, escuchar el nombre de la masacre de Texas me helaba la sangre, y no fue hasta que me animé a ver las películas que me di cuenta de lo complejo que eran los filmes, y que no eran aterradores como pensé. Como dije, la realidad supera a la ficción, y si buscas solamente la palabra masacre, encontrarás casos que de alguna manera te hará perder la fe. La razón detrás de empezar ese acto tan cruel, donde se pierden muchas vidas, varía entre razones raciales, también porque la persona que empieza todo está perturbado de la cabeza. Entre más, es sorprendente ver tantos casos que han ocurrido con los años, y si comparas a estos con la película de la masacre de Texas, no hay nada que discutir. El 16 de noviembre de 1957, la policía arresta a un hombre que había sido investigado por las autoridades del desaparecimiento de una mujer llamada Bernice Worden, dueña de una ferretería de un pequeño pueblo de Plainfield, Wisconsin.
La policía al entrar a la casa de este sujeto, se encontraron con un cuerpo colgado por los tobillos, abierto de manera vertical, sin viseras. Seguido, las autoridades encontraron varios objetos con aspecto cuestionable, que se terminó confirmando de que provenían de piel de varios seres humanos. Al mismo tiempo la policía encontró 10 cráneos de personas, a los que se les había quitado la parte superior, como si de una taza se trataran, entre varios más objetos en los que estaban, un cinturón hecho de pezones, sillas forradas con piel humana y algunas pantallas de lámparas del mismo material. Pero, entre todos se encontraron varios rostros humanos, que el hombre que los creó los tenía como un tesoro. En el refrigerador del psicópata se encontraron varios órganos, los cuales se trataban del cuerpo colgado que la policía encontró, entre ellos la cabeza del mismo. Estos restos terminó confirmándose de que se trataba de Bernice. El nombre del responsable de los hechos era Ed Gein. La noticia sobre el descubrimiento de las autoridades rápidamente se esparció por el pueblo, donde posteriormente se volvió una noticia que sobresalió en el país, entre otros. La policía al interrogar a Gein, comentó que su manera de operar era que sacaba los cuerpos de mujeres que no tenían mucho tiempo bajo tierra de un cementerio local, los cuales llevaba en su camioneta Ford de 1949 a su casa donde curtía las pieles para crear los objetos, además que fue el responsable de la desaparición de una camarera llamada Merit Hogan que tuvo el mismo destino que Bernice. Algo importante que Ed comentó fue que él nunca tuvo encuentros carnales con ninguno de los cuerpos o haber cometido canibalismo. No está claro de por qué hizo eso, pero muchos relacionaron la muerte de su madre como su motivación. Finalmente estos objetos fueron fotografiados y posteriormente destruidos. Es muy evidente que este caso fue la inspiración de la saga, La Masacre de Texas, e incluso el director de la primera cinta dijo que Gein fue la inspiración para crear a Leatherface, aún así con algunos detalles que hacen el caso de Gein mucho más aterrador. Hola, si llegaste hasta aquí, de antemano te agradezco. He estado haciendo cambios en el canal, pero creo que uno de los más importantes es subir un video en partes, para posteriormente subir la versión completa, con la mejor calidad que yo tenga a mi alcance. Esto me ayudará a crecer, porque así estaré evitando que YouTube no recomiende mis videos. Espero que lo puedan entender, y sin más, nos veremos en un próximo video.